en esta mañana. Primera de Timoteo capítulo 3. Gloria a Dios. El verso 15. Vamos a leer todos al unísono este texto que nos va a ayudar, nos va a servir como base para entronizar la enseñanza en esta mañana. Amén. Leamos todos para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Gloria al nombre de Jesús. Para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios o de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Vamos a orar. Vamos a hablar acerca de la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Así que vamos a orar, que Dios nos bendiga y que esta palabra en esta hora, conforme sea la necesidad, cumpla el propósito en cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, amigos, en el nombre de Jesús. Soberano Dios, te damos gracias nuevamente, Señor Jesucristo, por la bendición, por permitirnos, Señor, poder estar delante de tu presencia, poder en esta hora ser edificados, fortalecidos en el hombre interior. Reconocemos, Señor, que solo tú tienes palabra de vida eterna y que tu palabra es espíritu y es verdad. Y que tu palabra, Señor, aleluya, cumple el propósito conforme tú la envías al corazón y a la vida de cada uno de nosotros. Nuevamente te pido gracia e inspiración en esta palabra para que conforme sea la necesidad podamos ser fortalecidos en el hombre interior. Háblanos, Señor, bendícenos por medio de tu palabra. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos, amigos, y estén cómodos. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una de las cosas que la Escritura nos enseña, Evangelio de San Mateo capítulo 5, es que la iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Y esto tiene que ver con el testimonio de lo que Dios nos ha hecho como iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, nos estamos refiriendo a esa casa espiritual, a esas piedras vivas en las cuales Dios ha manifestado su gracia. La iglesia no son estas paredes que nosotros vemos. Este es el lugar donde nosotros nos reunimos. La iglesia son las piedras vivas que hemos experimentado la regeneración y la transformación del entendimiento. Somos aquellos que hemos nacido de nuevo,
y que damos testimonio que hay un Dios que cambia y transforma la vida y el ser humano. Así que como iglesia del Señor, como piedras vivas, somos llamados a dar testimonio de lo que es el poder de Dios. Y sin duda eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo hace referencia que como casa de Dios, aleluya, nos hemos convertido en la iglesia del Dios viviente. Usted recuerda las palabras de Pedro a la pregunta de Jesús. Mateo capítulo 16. Hay una pregunta que el Señor en Cesarea de Filipo hace a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? De tantos conceptos que había en su momento, en ese primer siglo, con respecto a Jesús, hay uno en el cual no fue revelado por hombre alguno. Porque para aquellos que estaban en aquel tiempo, que pudieron experimentar en cierta forma el ministerio de Jesús, unos creían que era un profeta, otros un maestro. Algunos lo compararon con Elías, con Juan el Bautista. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo. Y escuche esta palabra, el Hijo del Dios viviente. Porque hay un Dios que vive. Hay un Dios, aleluya, que ha dado testimonio que es el Dios verdadero. Hay un ser que las cosas invisibles de Él y su eterno poder y deidad dan testimonio de quién es Él. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Para que sepas cómo conducirte primero en la casa de Dios. Y esa casa de Dios es la iglesia del Dios que vive. No es un Dios, aleluya, que todavía está muerto. Por eso la iglesia, amén, da testimonio que Cristo ha resucitado, que su poder sigue vigente, que las cosas y las señales y los milagros que hizo ayer, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, y lo será por los siglos de los siglos. Ese es el testimonio, la iglesia del Dios que vive, un Dios viviente, que señala que aquellos que le hemos seguido vivamos a la santidad, a la obediencia, al temor, que demos testimonio de la nueva creación que Él hace a través de su palabra y por medio de su Espíritu. Por eso es un Dios viviente. Pero quiero señalar aquí dos cosas donde nos vamos a centrar. La iglesia del Dios viviente, lo primero que es columna de la verdad. Escuche eso. Columna. Y esa palabra columna se refiere a la estructura que sostiene el edificio. En la arquitectura antigua, las columnas eran esenciales para sostener los templos. Y podemos observar, y usted puede leer Primera de Reyes capítulo 7, que cuando Salomón edificó el templo, lo erigió sobre dos columnas. Escuche esto.
Primer libro de los Reyes, capítulo 7. Hay una columna allí que Salomón la llamó Jaquín. Ahí está el nombre, que significa él establecerá. Y la segunda columna es Boaz, que significa fuerza. Y cuando Salomón edificó el templo, precisamente esas columnas fueron erigidas para sostener esa gran edificación, dando testimonio que el que establece y el que sostenía el templo era Dios. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol, para que sepas cómo conducirte primero en la casa de Dios, que es la iglesia de un Dios que vive. Y si es un Dios que vive, es porque lo sabe, lo conoce todo, porque se manifiesta, porque edifica, porque guía, porque dirige, porque establece. Amén. Un Dios que vive, un Dios que permanece. Los hombres han hecho templos a ídolos. Pero Pablo dice, un ídolo nada es en este mundo. O sea, ni para hacer bien ni para hacer mal. Al punto que el salmista está describiendo cómo es un ídolo. Cuáles son las condiciones de un ídolo. Y escuche esto, lo que dice la palabra del Señor. Con respecto a un ser que ni hace bien y tampoco hace mal. Salmo 115. Escuche esto. Verso 3. Nuestro Dios está ¿dónde? En los cielos. Todo lo que quiso, ¿qué? Ha hecho. Los ídolos, escuche, son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, no oyen. Nariz tienen, no huelen. Manos tienen, pies tienen. Escuche esto. No andan, no hablan con garganta. Semejante a ellos son quienes. Y cualquiera que confía en ellos. Esa es la referencia de un ídolo. Pero Pablo dice, para que sepas cómo conducirte en la casa, no de un ídolo, sino de un Dios que vive. Porque los ídolos tienen muchas cosas, pero no tienen nada. Pero el Dios viviente, sí. Y como es un Dios viviente, aleluya, las piedras vivas nos tenemos que constituir primero en columnas de la verdad. En personas, amén, que tenemos una estructura, un fundamento, una doctrina, amén, que no es de los hombres. Una doctrina que sostiene, amén. Una doctrina que edifica. Una doctrina que hace que aquel que sigue al Señor se mantenga como firme. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué es lo que hace que la iglesia tenga, hermano, una estructura firme? Lo que nosotros practicamos y creemos bajo la inspiración de la palabra de Dios.
Porque la columna son los fundamentos. El Salmo 11 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer qué? El justo. De ahí la importancia de lo que nosotros creemos. Siempre se ha dicho que lo que es el sistema óseo al cuerpo, lo es, hermano, la doctrina a la iglesia. Porque lo que hace el sistema óseo, o sea, el esqueleto, es darle firmeza al cuerpo. ¿Usted se imagina un cuerpo sin esqueleto? Sería simplemente una masa gelatinosa, endeble, pusilánime. Lo que hace que tengamos firmeza es que el esqueleto le da forma a esta estructura llamada cuerpo, en la cual converge una cantidad de órganos, sistemas. La iglesia tiene una doctrina, y lo que hace que podamos estar firmes contra acechanzas, contra vientos, contra mentiras, contra argumentos, filosofías humanas, es lo que establece la palabra de Dios a través de la inspiración, a través de la enseñanza, a través de la doctrina. Lo que hace que nosotros nos mantengamos firmes en las convicciones de fe es lo que la Escritura, aleluya, a través del ministerio apostólico, edificado sobre el fundamento, apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Por eso es muy importante conocer las verdades. Y por eso Pablo lo que está diciendo es: la iglesia que es la columna, o sea, que tiene un fundamento. Pero escuche esto: no solamente es columna, sino que baluarte. Y el término baluarte significa fortaleza. Gloria al nombre de Jesús. En otras palabras, la iglesia tiene un fundamento para derribar todo argumento que se levanta contra o en contra de la doctrina de Cristo. Por eso nos hemos convertido en baluartes, porque tenemos, amén, la palabra profética más fiel y segura, a la cual hacemos bien en ¿qué? En prestar atención. Tenemos una doctrina, mi hermano, y sabe que la doctrina bíblica provee al cristiano el conocimiento necesario y el entendimiento, amén, de los fundamentos que están establecidos en la palabra de Dios. Por eso toda la escritura es inspirada por Dios y por eso es útil. Lo que nosotros creemos, tenemos que fundamentarlo con bases sólidas, firmes, y no argumentos filosóficos o huecas sutilezas. Por eso lo que cree el cristiano, aleluya, tiene que ser fundamentado en la palabra de Dios. La verdad en la doctrina nos protege de ser engañados de falsas doctrinas. Por eso es muy importante tener el conocimiento y el entendimiento del plan de Dios para la salvación. ¿Dónde nosotros adquirimos el entendimiento de la sana doctrina? Tiene que ser en la palabra, como está escrito. Jesús lo dijo, San Juan capítulo 7, el que cree en mí, como dice que la doctrina bíblica provee las instrucciones necesarias para el crecimiento y la madurez del cristiano. Por eso es muy importante saber qué creemos, porque somos la casa de Dios, la iglesia de Dios, del Dios viviente.
donde usted es un fundamento y donde tenemos, hermanos, la instrucción como baluartes, una firmeza que nos va a proteger de ser engañados. La verdad de la doctrina bíblica nos da fuertes convicciones de fe en Dios. Aquellas cosas que creemos, amén, son las que nos han hecho a nosotros mantenernos firmes y fieles, porque son señaladas no por los hombres, porque los hombres pueden tener argumentos, pero una cosa es lo que diga el hombre y otra cosa es lo que diga la palabra del Señor. Los hombres pueden tener sus dogmas, pero si ese dogma va en contravía de lo que dice Dios, no podemos establecerlo como una apología, ni tampoco como un fundamento. Porque una cosa es lo que digan los hombres y otra cosa es lo que diga Dios. Y Jesús le dijo a aquellos que escucharon su palabra, Evangelio de San Mateo capítulo 15. Este pueblo de labios me honra, enseñando como doctrinas o como fundamentos, ¿qué? Mandamientos. Porque hay mandamientos de los hombres y hay mandatos de Dios. Y una cosa es lo que diga el hombre y otra cosa es lo que diga Dios. ¿Sabe que las bases para formular una doctrina la tenemos que establecer, número uno, en lo que Dios ha inspirado? Y sabe que una de las cosas que la Escritura nos enseña es a tener cuidado de seguir fundamentos humanos, conforme a los rudimentos de los hombres y no según Cristo. Porque la iglesia no es de los hombres. Si esto fuera de los hombres, hermanos, de seguro este cuerpo ya no estuviera. Y eso lo dijo Jesús. En ese capítulo 16, cuando Jesús hace la interpelación a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre lo que tú has declarado edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Lo que le está diciendo es, la iglesia no es tuya, ni la iglesia es de los hombres, la iglesia es mía. Y si es mi iglesia, pues Él establece, aleluya, esos fundamentos. Por eso tenemos la palabra que es inspirada por Dios. ¿Qué creemos como iglesia? Porque ustedes saben qué es lo que enseña la palabra de Dios. Porque la doctrina no es la de los hombres. A Jesús le dijeron, ¿qué nueva doctrina es esta? Que enseña con autoridad. Porque Él estableció su doctrina. Mateo capítulo 13. Y les enseñaba en su doctrina. No en la doctrina de los fariseos, en su doctrina. O sea, en esos fundamentos en los cuales su iglesia debe de establecerse, debe de creer. Así que como iglesia del Señor, y el que haga parte de la iglesia del Señor, tiene que edificarse en esas verdades, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, que es la columna y el baluarte. Si somos iglesia del Señor, tenemos que tener unos fundamentos. ¿Cuáles son esos fundamentos? Número uno, creemos que la Biblia es inspirada por Dios, la infalible palabra de Dios. Si nosotros somos iglesia, pues creemos en las palabras de Cristo, ¿no? ¿Cuál es nuestro fundamento?
las Escrituras. Así que es importante darle credibilidad a lo que dice la palabra. Porque hay personas que dicen ser cristianos, pero creen más en los argumentos de los hombres que en lo que enseña la palabra de Dios. Y le da más credibilidad a ciertas literaturas que al texto sagrado. ¿Cómo yo voy a ser cristiano y rechazo la palabra? Algunos dicen, es que el papel puede con todo, seguramente. Pero es que esta palabra no es cualquier papel. Esta palabra es inspirada por Dios. ¿Sabe lo que a mí me llama más la atención? Es cómo se formó el canon bíblico. Un periodo aproximado de 1600 años, en los cuales más de 40 autores participaron en 3 continentes. La mayoría de ellos ni se conocieron. No habían los medios que tenemos hoy, la tecnología, la comunicación que tenemos hoy. Y sabe que de los 66 libros que tenemos en este escrito por más de 40 autores, y hay distancias bastante consideradas entre unos y otros. Moisés escribió 5 libros y Pablo 13 cartas. Y entre la ley, entre Moisés y Pablo hay siglos. Ni se conocieron. Y sabe que cosas de que habló Moisés las habló Pablo también. Hombres que vivieron en continentes muy diferentes. 3 continentes. Asia, lo que conocemos, la parte de Asia Menor, sobre todo la región de Turquía y el Mediterráneo, como Moisés que la escribió en el desierto, como Pablo que escribe algunas en la cárcel estando en Roma, como la epístola a Timoteo o las cartas que conocemos de la cárcel, que es Filemón, la carta de Colosenses y la carta a Filipo, las cartas de la cárcel. Hombres que distancias diferentes. ¿Y cómo concuerda lo que dice el uno y el otro? Juan, que la escribe en Asia Menor, en la isla de Pasmos, una isla cerca al Mediterráneo. Y cómo cada uno de ellos concuerda para decir, aleluya, de la soberanía del único Dios verdadero. Y cómo cada uno de ellos, bajo la inspiración del único Dios, habló cosas que para ellos tal vez en su momento no había forma de describir, pero como el Espíritu Santo intervino aquí en la mente de este, en la mente de este, en la mente de este, para que tengamos una armonía profética y que la palabra de Dios no tenga contradicción. Esa es la inspiración. Cómo este texto ha cambiado la vida de miles y miles y miles de personas, porque su autor siempre está ¿qué? Presente. Cómo esta palabra, mi hermano, se ha cumplido en el tiempo y se sigue cumpliendo, porque cielo y tierra pasarán, pero sus palabras. Esa es la inspiración y la autoridad que tiene esta palabra. Gloria al nombre de Jesús. Por eso creemos que la Escritura es inspirada por Dios. Y eso es un fundamento. Por eso es muy importante que usted le dé credibilidad a la palabra. Que creamos lo que está escrito. Que nuestro fundamento, más de ser cualquier argumento de los hombres,
sea el postulado de Dios, sea la inspiración de Dios, porque es en esta palabra donde nosotros tenemos el conocimiento de la verdad. ¿Usted quiere saber lo que dice Dios tocante al pecado? Muy importante lo que dice Dios. Es que una cosa es lo que digan los hombres, pero Dios nos declara. Y usted quiere saber qué quiere decir Dios con respecto a su salvación. Eso no lo vamos a encontrar en las revistas, ni lo vamos a encontrar, hermano, en las redes sociales. Porque las religiones, de acuerdo a su doctrina, a su credo, a su dogma, pues va a establecer ciertas formas de cómo el hombre se puede acercar a Dios. Pero aquí el asunto no es cómo el hombre se puede acercar a Dios, sino cómo Dios se acercó al hombre para enseñarle el camino, la verdad y la vida. Y para que usted, creyendo en Él y obedeciendo a Él, pueda tener la salvación de su alma. Así que la forma de usted darse cuenta qué quiere decir Dios con respecto a la salvación, qué quiere decir Dios con respecto a los tiempos señalados, con respecto al fin de las cosas, usted eso no lo va a encontrar, hermanos, en la ciencia. Porque la ciencia puede hablar cosas. Ahora, hay cosas que la ciencia inclusive habla y corrobora lo que dice la palabra del Señor. Pero una cosa es que la ciencia apoye esto y otra cosa es que Dios apoye esto. La preeminencia de las cosas la debe tener ¿quién? Dios. No es Dios quien apoya la ciencia. No, la ciencia puede, a través de ciertos postulados, a través de la investigación, pues dar veracidad de ciertos datos o acontecimientos que dice la Escritura, y efectivamente lo ha hecho. Pero no por eso nosotros vamos a dar veracidad que el texto es inspirado por Dios. Así la ciencia no hable de Dios ni de lo que está escrito, hermanos. Las palabras del Señor son espíritu y son verdad. Y por encima de cualquier cosa, Él sigue siendo Dios. ¿Qué más nos enseña la Escritura? La naturaleza de Dios. Creemos en el solo Dios viviente, eterno, infinito en poder, santo en naturaleza, atributos y propósitos que solo posee Dios. Dios es absoluto y escuche esto, indivisible. ¿Por qué creemos que Dios es indivisible, que Dios es único, que solo hay un Dios? No porque los hombres o la teología o la filosofía lo diga. Es posible que la filosofía y entre los diferentes conceptos filosóficos, en los diálogos de Platón, que es un libro de filosofía, pues el maestro le pregunta, o el discípulo le pregunta a Platón, ¿qué es el bien y qué es el mal? Y la respuesta a la cual se llega y la conclusión a la cual se llega es que solamente debe existir un solo Dios. Eso es lo que dice ahí en los diálogos de Platón. Porque para establecer lo bueno y lo malo, pues tiene que haber un solo Dios. Porque si hubiesen varios dioses, había una disyuntiva. Porque hay dioses que les gusta la guerra, hay dioses que les gusta la paz, hay dioses que les gusta el amor, pero hay dioses que les gusta el odio, hay dioses que les gusta el pecado y hay dioses que les gusta la santidad. Entonces, ¿cuál es? Imagínense la disyuntiva. En los diálogos de Platón se establece, para que exista el bien y el mal, debe haber un solo Dios, porque entonces Él es el que debe establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. Y para ver eso se necesita uno solo. Y se llega a la conclusión, bajo los diálogos de Platón, que solamente hay un Dios. Pero no porque lo diga ese libro de la filosofía, hay un solo Dios. Y la teología también, en los diferentes argumentos teológicos, se habla de
la Trinidad, de la dualidad y de la unicidad, pero no porque la teología lo diga. Hermano, por encima de la filosofía, por encima de la teología, por encima de todas esas cosas, está lo que Dios ha dicho en su palabra, que Dios es uno y uno es su nombre. Que hay un solo Dios. Es que la Escritura dice que hay un solo Dios. Es que el asunto no es lo que digan los hombres, es lo que Dios ha dicho. Si Dios hubiera dicho que son tres, pues hermano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, yo no tendría ningún problema. Si Dios hubiera dicho que allá en el cielo hay 20, hermano, hay 20. Porque lo dijo Dios, porque la boca del Señor ha hablado, porque ¿quién conoce las cosas del Espíritu sino el Espíritu? ¿Quién conoce las cosas de Dios sino solo Dios? Pero como Él ya dijo que Él es uno, oye Israel, el Señor vuestro Dios es uno, único. Pues por eso creemos que Dios es uno. Esa es la naturaleza indivisible. Ya lo que digan la filosofía, la teología, pues ya eso pasa a un segundo. Es que ese es el problema del hombre. ¿Sabe que en el concilio de Nicea, de tantos que se hicieron, hubo uno que se hizo en el año 787 después de Cristo? Ese concilio lo llamaron Concilio de Nicea II. Y usted puede escudriñarlo a través de la eclesiología, la historia de la iglesia, o busca cualquier literatura, o se mete al doctor Google, que sabe muchas cositas también. Busque Concilio de Nicea II. ¿Qué se aprobó en el Concilio de Nicea II? Una de las cosas que se aprobó en ese concilio en el año 787 fue la adoración a las imágenes como forma de culto. Ahí, en ese concilio, fue donde se adoptó el dogma de la adoración a las imágenes. Pero una cosa lo que diga el concilio de Nicea II, en ese año 787 después de Cristo, y otra cosa lo que ya Dios había dicho en su palabra. Porque si usted lee Éxodo capítulo 20, entonces ya riñe con el concilio de Nicea II. ¿Cómo dice Éxodo capítulo 20? Coloquémoslo. ¿Cómo dice? Escuche esto. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos, hermanos? No me vaya a decir el credo romano, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso es falso. Eso no es el primer mandamiento. Ese es el gran mandamiento, que es una cosa. Pero el primer mandamiento, léalo ahí. ¿Cómo dice? Habló Dios todas estas palabras diciendo, verso 2. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Verso 3. Ese es el primer mandamiento. Valo, ahí está. ¿Cómo dice? Y leamos el 4, el verso 4. No te harás. Ese es el primer mandamiento. ¿Cómo dice el concilio de Nicea? ¿Cómo se aprobó? La adoración a las imágenes como forma de culto. Y ya Dios lo había dicho. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra. Y verso 5. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy ¿quién? Bueno, es una cosa lo que se dijo acá y otra cosa lo que se diga allá. ¿A quién le cree usted? Como Dios es espíritu, esa es la naturaleza, porque así lo dice la palabra del Señor. Pastor, ¿dónde dice la Biblia que Dios es espíritu? San Juan 4, verso 24. ¿Cómo dice San Juan capítulo 4? ¿Cómo dice? Dios es ¿qué?
Cuando dice Dios es espíritu, dice que es un ser inmaterial, que no tiene cuerpo, forma, indivisible, invisible, incorpóreo, no tiene forma. Dios es. Como espíritu no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Por eso, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, como Dios viviente, no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Amén. Es espíritu intangible, indivisible. ¿Cómo divide usted un espíritu? ¿Cómo divides tú un espíritu? Dios es uno. Esa es la naturaleza de Dios, espíritu. Por eso creemos en el solo Dios viviente, indivisible, único, que tiene atributos. Pablo está diciendo en Colosenses 2:9, en él habita toda la plenitud, o sea, la divinidad. Para que él sea Dios, tiene que tener divinidad. Atributos exclusivos, esos atributos morales y esos atributos naturales. Por eso Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, santo, entre otros, sin ser los demás menos importantes. En Él. ¿Usted se imagina un Dios que para hacer algo tenga que pedir permiso a ver si lo puede realizar o no? ¿Sí sería Dios? No, Él es soberano. Por eso Él actúa como Él quiere actuar. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay algo que lo hace a Él exclusivo, incorruptible. Dios no se corrompe. Por eso ora siempre con justicia. Gloria al nombre de Jesús. Nunca Dios va a actuar en contra de su moral y de su esencia, porque entonces no sería Dios. Imagínese un Dios que se deje sobornar, que se deje corromper, un Dios que se salga, hermano, de las casillas. Imagínese dónde estaríamos todos nosotros. ¿Ah? Ese Dios, para usted conocer a ese Dios invisible, indivisible, usted lo tiene que conocer a través de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia con respecto a cómo es Él? No como dicen los hombres, porque todavía hay gente que cree que Dios es la imagen, que es ese retrato. Y si Él es invisible, ¿quién le tomó una foto? ¿Ah? ¿Quién le tomó una foto? Es que eso, hermano, es como, diría yo, un exabrupto, diría yo. No, pero es que Jesús. ¿Y quién le tomó un retrato a Jesús? Si usted es de los que sigue creyendo que a Jesús le tiraron un pañuelo y que Él lo cogió y que ahí quedó el retrato, eso es una teología muy pobre. ¿Dónde dice la Biblia eso? O sea, eso es una teología muy pobre, diría yo. Y más pobre el que cree eso. Por eso usted se deja confundir, porque si usted no lee la palabra del Señor, usted va a creer argumento. ¿Sabe qué dice la Escritura? Mira que nadie os engañe por medio de ¿qué? Filosofías. Y Pablo dice huecas, eso está en hueco, huecas sutilezas. Huecas sutilezas según los rudimentos o las tradiciones de los hombres y no según. Hermano, en el primer siglo, claro, la cultura helénica sí, porque los helenos antes del imperio romano fue el imperio griego. Y una de las cosas que hizo Alejandro el Grande fue regar su cultura por todo el mundo, lo que se conoce como la cultura o la conquista helénica. Y efectivamente, hermanos, el imperio griego conquistó al mundo no solamente con la fuerza, con la cultura, y una de las cosas que impartió fue el idioma. Por eso en los tiempos de Jesús
Y una de las traducciones que se hizo del hebreo al griego fue la Septuaginta, que es la versión del hebreo al griego. Y era el idioma universal en los tiempos de Jesús, y el Imperio Romano hablaba igual el griego porque era el idioma universal, y el arte de la escultura, de la pintura se extendió. Pero a quienes le hacían un retrato, eso no era cualquiera, hermanos. Una de las cosas que Roma o Grecia llenó al mundo, según Hechos capítulo 17, amén, fue la idolatría a través de las fanas. Los griegos llamaban los templos las fanas, de ahí viene la palabra fanático, porque a veces la gente dice cosas que ni sabe. Usted es un fanático, a todo el que haya un templo o a un lugar de culto es un fanático, porque las fanas eran los templos. Y de ahí viene la palabra fanático. El que iba a un templo, entonces le decían fanático porque asistía o se congregaba en un lugar. De los griegos llenaron el mundo con las fanas, con los templos, al punto que cuando Pablo llega a Atenas se sorprende de las fanas, de la idolatría que había. Y le hacían imágenes ¿a quiénes? A todos. A todos, porque Pablo llega al Areópago y observa y le dice: observo que en todos soy muy muy religiosos, porque entrando en la ciudad halló templos para Zeus, Apolo, Artemisa y templos y imágenes a todos los ídolos. Y había uno que decía, porque los griegos eran tan idólatras que ellos decían: si hay un Dios que no conocemos, lo vamos a llamar el Dios no conocido. Y le tenían un retrato, una inscripción: el Dios no conocido. Y Pablo dice: ese Dios que ustedes no conocen, que lo adoran sin haberle visto, ese es el que yo les voy a anunciar, el que yo les voy a predicar. Pero lo que quiero resaltar es que habían llenado el mundo con imágenes. Pero ¿quién le hizo una imagen a Cristo? Para Cristo se cumplió lo que dice Isaías 53: le veremos sin atractivo. No valía nada, hermanos. Nadie le tomó una selfie. Yo me imagino, ¿no? Pedro con el iPhone. Señor, y una selfie. ¿Quién le tomó una selfie a Cristo? No existía en ese tiempo eso, hermanos. O sea, ubiquémonos. Nadie le pintó el retrato ese que usted ve de la última cena. ¿Usted cree que lo pintó quién? Pedro. Venga, Señor, ya un retrato aquí de la última cena, nosotros aquí todos. ¿Usted cree que fue Pedro? ¿O Juan? ¿Ah? Vea, uno de los historiadores más grandes del primer siglo fue Josefo. ¿Y usted cree que Josefo le hizo alguna pinturita a los discípulos? Esa pintura es del Renacimiento, y quien la hace es Leonardo da Vinci, que es el mismo que hace el diablo. Ese que usted ve con calos y coche y todo, usted cree que es que el diablo es que es rojo, con cola y cachos. La gente cree que el diablo es así. Yo hace muchos años, era un niño, yo recuerdo. Me invitaron a pasear aquí en Supía, Caldas. Allá se celebra una fiesta que es cultural y patrimonio de la nación. ¿Sabe cómo se llama esa fiesta? La fiesta del diablo. Es que para todo hay gente, hermanos. Sí, así como la gente en la Semana Mayor sale con un muñeco por todas las calles, allá en Supía salen con el diablo. Y hacen un carnaval al diablo. Es que yo era muy niño cuando yo veía y así un muñeco rojo grande. Eso es un carnaval al mismo demonio, un culto al diablo. Pero no porque ese sea el diablo. Es porque como hacen el carnaval. Lo que yo le quiero decir es que ni el diablo es rojo, ni tiene cola, ni tiene cachos, ni Jesucristo es ese. Eso es lo que le quiero decir. Y que la virgen que usted ve por ahí, que carga un niño, ni es María, ni tampoco ese niño es Jesús. Para que usted se ubique imagínese, es que ese niño Jesús. ¿Usted cree que a Jesús de niño le tomaron fotos? ¿Desde dónde sacaron a ese niño? ¿De dónde, hermanos? ¿Sabe qué querían hacer con Jesús? Lea la palabra del Señor. ¿Qué querían hacer con Jesús? No tomarle una foto, hermanos. A Jesús le mandaron los del camello. En este tiempo mandan los de la moto, pero Herodes mandó los del camello.
Lo querían matar. Lea la palabra del Señor. Los primeros capítulos del Evangelio de San Mateo. ¿Qué mandó a hacer Herodes con Jesús? Mateo capítulo 2. ¿Qué mandó a hacer? Matarlo. No tomarle una foto, ni hacerle una imagen, ni un cuadro. Yo lo que le quiero decir para que usted comprenda es que la doctrina apostólica no la encontramos en los libros, ni en la filosofía. La encontramos en la palabra de Dios. Y la iglesia tiene que creer lo que dice la palabra. Eso es lo que quiero que usted entienda. Usted puede creer lo que usted quiera, pero si no dice como dice la palabra, su argumento no es válido. Hueco, carece de verdad, carece de fundamento. Dios es espíritu, y si usted quiere adorar a Dios, adórelo en espíritu y adórelo en verdad. Dios es uno. ¿Usted sabe de dónde viene la doctrina de la Trinidad? Quien empezó eso fue Arrio. Siglo primero, a finales del siglo primero, los arrianos fueron los que empezaron esa doctrina falsa en contra de lo que Dios estableció. Y fue en el siglo tercero, año 324 después de Cristo, cuando una consolidación, un sincretismo entre el Estado y la religión, y Constantino adoptó supuestamente la fe cristiana, unió el Estado con la religión, y de ahí se fundó lo que se conoce hoy como la Iglesia Católica, que en el idioma en latín significa universal. Romana, porque nace en Roma y era el epicentro del imperio, y quien era en ese momento el emperador era Constantino, y supuestamente apostólica porque él unió los fundamentos apostólicos, los unió ahí en un sincretismo con la fe cristiana, y a él le plació decir que ya no era un Dios, sino vea. Pero una cosa es lo que diga Constantino. Constantino puede haber dicho muchas cosas y creer muchas cosas, pero una cosa es lo que haya dicho Jesús, lo que dijo Pedro, lo que dijo Pablo, lo que dijo Mateo, lo que dijo Juan, porque ellos sí vivieron y sí escucharon las palabras del Señor, y porque Dios les abrió el entendimiento para que ellos confesaran que Él es uno y uno es. Por eso usted no discuta lo que dice la palabra. Emmanuel, Dios. Si ya la Biblia dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué quiere decir indiscutible, hermanos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir indiscutible? ¿Qué me voy yo a poner a refutar? Amén. Lo que Dios ya dijo. No discutas sobre lo que yo ya he revelado. Porque Dios le dijo a su pueblo: a ti te fue mostrado, a ti te fue revelado que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y fuera de mí. Dele un aplauso a la gloria de Dios. ¿Qué me voy a poner yo a discutir si ya Dios dijo fuera de mí? Fuera de mí no hay ¿qué? No hay Dios. Gloria al nombre de Jesús. Fuera de mí no hay Dios. Y a ti te fue ¿qué? Mostrado. ¿Dónde Dios les dijo? ¿Dónde Dios les dijo esto? Vea. Libro de Deuteronomio capítulo 32. Escuche esto. ¿Cómo dice el verso 39? ¿Cómo dice?
32:39, ¿cómo dice? Ve ahora que yo soy qué, que yo soy, y no hay qué, hay o no hay dioses con él. Y entonces los que han inventado, ¿de dónde han salido? Capítulo 43 de Isaías, para que avancemos, hermano, y vamos concluyendo. ¿Cómo dice 43? Escuche esto. Verso 10. ¿Cómo dice? ¿Vosotros qué? ¿Dice quién? Lo dice Dios. Mi siervo que yo escogí. Para que, primero, para que usted entienda. Segundo, para que usted conozca y para que usted crea. ¿Que yo qué? ¿Yo qué? Yo mismo soy. Y escuche esto. Antes. Bueno, ese antes se está refiriendo a qué? Al pasado. En este caso, el pasado de Dios, la eternidad. O sea, en la eternidad de Dios, en el pasado de la eternidad de Dios, porque Dios no está fuera del tiempo, pero para que usted comprenda, en el pasado de la eternidad de Dios, Dios está diciendo, antes de mí, ¿qué dice? Bueno, no fue que formado del verbo barak, del hebreo, ni fue que, ni antes, y ese después sería que, como en el futuro del presente de Dios, ni antes ni después de mí fue que, creado Dios ni lo será. Y Dios no cambia. No es que Dios diga una cosa hoy, mañana vaya a salir con otra, hermanos. Dios se sostiene. Y el verso 11, ¿cómo dice? Para que no quede duda. ¿Cómo dice? Yo, presente. Yo, Jehová. Y para que no le quede duda, fuera de mí. ¿Fuera de mí qué? No le quede duda. Así que si Jesús nos salvó, amén, no es porque haya venido otro, es porque Él es Dios. Y Lucas, en el libro de los Hechos, el capítulo 4, está diciendo, vea, no dude, para que le quede bien claro, verso 12, en ningún otro hay que, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre revelado, dado a los hombres, en el cual podamos ser ¿qué? Salvos. Por eso no se discute. Eso se llama Dios con nosotros. Lo que quiere decir es que el Dios invisible prometió darse a conocer y efectivamente lo cumple mediante el cuerpo que Él emplea, o sea, la manifestación que Dios, segunda de Corintios 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso Pablo dice, no discutas, indiscutiblemente Dios se manifestó ¿qué? En carne. Gloria al nombre de Jesús. Dios se manifestó en carne. Eso creemos como iglesia. Y lo creemos porque la palabra de Dios lo enseña. Y creemos la doctrina del nombre, o sea, que todo lo que Dios se propuso hacer, amén, lo hizo en su
nombre. Dios usó muchos títulos en la antigüedad. El primer título que aparece en la escritura, ¿cuál es? Elohim. Ese término Dios que aparece en Génesis capítulo 1, en el principio creó que Dios. Ese término es un título, Dios es un título. Del hebreo Elohim, que entre otras cosas la teología dice que es un plural de divinidades, pero lo que enseña la palabra no es un plural de divinidades, es un plural de atributos, porque para que Dios sea Dios tiene que tener unos atributos, si no, no fuera Dios. Por eso en el principio creó Dios los cielos y la tierra, un atributo de Dios que es creador. San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, este era en el principio, o sea, le pertenece a Dios. Amén, la palabra, el logos, el verbo, la palabra creadora. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que existe que fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. Claro. Y Colosenses capítulo 1 a partir del verso 15 donde dice que Jesucristo es el primogénito entre los muertos. Amén. La imagen del Dios invisible, porque por Él y para Él y por medio de Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, sean tronos, principados, potestades y dominio. Todo fue creado por Él y por medio de Él, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Así que el crear simplemente es un atributo. Y Dios tiene atributos. Y Dios se identificó con diferentes nombres. Pero sabe que hay un nombre que es sobre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Jesús. Por eso solo en su nombre hay perdón de pecados. Es en el nombre de Jesús donde hay sanidad. Es en el nombre de Jesús donde se dobla toda rodilla. Es en el nombre de Jesús donde la iglesia va a ser tomada. Es en el nombre de Jesús donde recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús donde hay perdón de pecados. Es en el nombre. Y concluyo con esto, porque podemos hablar de las otras doctrinas. ¿Por qué creemos en el arrebatamiento de la iglesia, hermanos? Porque dice la revista Discovery. Por eso creemos que el Señor viene. ¿Sabe por qué creemos que Jesucristo viene? Puede ser que no lo diga ninguna revista, hermanos. Pero si tan solo la palabra inspirada por Dios dice que Él viene, hermano, que viene. Porque lo dice Dios. Yo no sé si usted cree en el cielo o no cree en el cielo, o si cree en el infierno o no cree en el infierno. Porque la ciencia puede ser que crea o no crea en el cielo, puede ser que crea o no crea en el infierno. Pero si la Biblia dice que hay un infierno y que hay un cielo, que los hay. Porque lo dice Dios. ¿Sabe por qué yo no creo en el limbo ni en el purgatorio? ¿Usted sabe por qué no creo yo eso? Porque es que eso sí no lo dice la Biblia. Pero si la Biblia hablara de un purgatorio, yo lo creo. No es problema, hermano, cree lo que Dios dice. Si la Biblia dice que un gran pez se comió a Jonás, yo lo creo. Y si dice que Jonás se comió al pez, también lo creo. No tengo problema, sí. Así eso suene como un pleonasmo. O sea, si yo no tenía. Pero hermano, vea, en esta semana escuché una noticia y yo dije, gloria a Dios. ¿Te escuchó la noticia del muchacho que estaba por el mar? ¿Cuál era? Que se lo tragó una ballena. Entonces yo pensé, si a ese hombre lo tragó una ballena, entonces a Jonás también. ¿Sí? Así que no fue el único que se lo tragó una ballena. Y por eso iba llena.
Es que no hay problema, hermano. Si lo dice la palabra, es que si lo dice la Biblia, hermano, crea lo que dice la Biblia, que yo no tengo problema, cree lo que dice la Biblia, hermanos. Es porque lo dice Dios. Porque Él dice, porque la boca de Jehová, ¿qué? Ha dicho, ha hablado. Gloria al nombre de Jesús. Así que Pablo, para ir concluyendo, por eso la iglesia ¿de quién? Columna, firmeza, y es un baluarte porque tiene la palabra, mi hermano. No se deje confundir con lo que diga el hombre, porque en este tiempo, hermano, los argumentos son fuertes. Sí, hermanos. Y jóvenes, ustedes que algunos ya están ingresando a la universidad, te lo va a confundir porque allá le dicen cosas. Vea, eso siempre se ha dicho. Cuando Daniel, Ananías y Azarías llegaron a Babilonia, también les dijeron argumentos filosóficos de esos siglos por allá. Y cuando Moisés llegó a Egipto, también lo querían confundir. Y aquí hemos pasado por la universidad. Yo llegué a la Pontificia Bolivariana en el año 1990 y allá también llegaron con argumentos. Ya era creyente. ¿Cuál es el problema? Yo creo en la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Que sigan con sus argumentos allá. ¿Cuál es el problema? Una cosa lo que digan ellos. ¿Sabe qué decía yo? Gloria a Dios. Porque a mí esto no me lo reveló ni Darwin, ni me lo reveló la antropología, ni me lo reveló esto, ni me lo reveló esto, ni esto. Esto a mí me lo reveló. Esto me lo ha revelado Dios. Y me interesa más lo que Dios diga que la filosofía de los hombres. Escuche esto y concluyo. Primera de Corintios capítulo 1. Mire cómo Pablo dice. Pablo, llamado a ser ¿qué? ¿Apóstol de quién? ¿Por la voluntad de quién? Y escucha el verso 2. A la iglesia de Dios que está ¿dónde? En Corinto. A los santificados ¿en quién? En Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan ¿a quién? El nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos. ¿Cuál es la iglesia del Señor? Aquellos que invocamos el nombre. Es que para ser iglesia, hermanos, hay que pertenecer a Cristo. Porque la iglesia es de. Esos son los fundamentos de la palabra. Preocúpese, mi hermano, por lo que diga la palabra. No se preocupe tanto por lo que digan los hombres. Escudriña las escrituras. Pregúntele a Dios qué dice con respecto a su condición, no lo que digan los hombres. No, que dice Dios de tu condición, de mi condición como hombre. ¿Cuál es mi destino? ¿Usted quiere saber sobre si hay resurrección o hay la otra filosofía, reencarnación? Porque la gente habla de reencarnación. Es que una cosa es lo que hay gente que cree eso. Una cosa es que la reencarnación, otra cosa es la resurrección. ¿Usted cuál cree, mi hermano? ¿Resurrección o reencarnación? Porque hay gente que cree que se muere y que va a reencarnar en otro y que bueno, puede creer todo eso, pero lo que la Biblia dice es que está establecido para todos los hombres que mueran no 2 o 3 o 4 o 5 veces. ¿Cuántas veces? Bueno, ya. Eclesiastés capítulo 9, que muera una sola vez, entre lo demás sobra. Pregúntele a Dios. ¿Cuál es tu doctrina entonces? ¿En qué creemos y en qué nos apoyamos? Para que sepas cómo conducirte en la casa. Esta es la casa de Dios,
que es la iglesia de un Dios que vive, que es la columna y baluarte no de mentiras, de verdad. Y aquí defendemos la verdad, porque la verdad se llama Jesucristo. Y si Él lo dijo, mi hermano, préstele cuidado a lo que diga Cristo. Préstele cuidado y no se preocupe por lo que diga el hombre. Pero si Dios lo dijo, créalo y obedézcalo, porque en Él encontramos palabras ¿de qué?